Buenos días. Buenos días. Damos inicio a la jornada de hoy, lunes 22 de octubre de 2018, en causa RIT 600 del año 2007, dejando constancia que se encuentran en sala acusados los intervinientes y el tribunal. Estábamos escuchando las alegaciones de cierre del querellante señor Lobos. Por favor, puede continuar. Nos ocuparemos ahora de la subsunción de los hechos probados en los tipos comprendidos en el artículo 53. Previamente, sin embargo, haremos algunas consideraciones generales relativas a la doctrina y pronunciamientos judiciales y administrativos sobre el artículo 53 y a las condiciones de esta exposición. Desde ya cabe destacar que para evitar reiteraciones, en muchos aspectos nos remitiremos a la más o menos lata exposición que hicimos en nuestro alegato de apertura. Así, por ejemplo, para la exposición de las razones por las que no es procedente en ningún caso hacer una analogía entre las operaciones bursátiles objeto de este juicio y las denominadas ventas cortas, simultáneas y otras semejantes, nos remitimos en todo a lo expuesto en nuestro alegato de apertura. Aquí solo reiteraremos que en lo relativo al carácter transitorio de la posesión que generan las ventas cortas, las simultáneas y otras transacciones, lo explicitan desde el inicio, a diferencia de lo que ocurre con las transacciones objeto de este juicio, donde ello no es explícito, lo que las convierte por ende en simulada, dado que dicen hacer una cosa cuando en la realidad hacen otra. Del mismo modo, en lo relativo, de un lado, a que los tipos del artículo 53 no exigen la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo para poder afirmar la subsunción de la conducta, y que de otro lado, si lo anterior no fuera efectivo en todo evento, dicho elemento subjetivo del tipo, si concurren los hechos de auto, también nos remitimos a la exposición que sobre el punto hiciéramos en nuestro alegato de apertura. Lo anterior, sin perjuicio que, según se verá, las observaciones que se hacen sobre la infundada exigencia de una concreta idoneidad de las conductas son mutatis mutandi trasladables a la exigencia de un elemento subjetivo del tipo. En lo relativo a la producción o no de un perjuicio, más allá del efecto indiciario, por ende probatorio que ello pueda tener en las consideraciones de fondo frente a tipos de peligro de mera actividad contra bienes jurídicos supraindividuales de carácter institucional, el perjuicio no juega papel alguno, por lo que no nos referiremos en absoluto al mismo. En lo relativo al respaldo doctrinario que, según la defensa, tiene su posición, lo primero que cabe apuntar es que es falsa, o cuando menos un exceso retórico, la afirmación de la defensa relativa a que existen extensos desarrollos en la doctrina nacional que respaldan su posición. De hecho, de los autores que cita,
tan solo el tantas veces referido profesor Fernando Londoño se ocupa más o menos extensamente de los delitos que aquí son relevantes. Los otros trabajos que invoca, que según su interesada lectura respaldarían su posición, son un comentario a una sentencia, con todo lo que eso importa, y dos pronunciamientos tangenciales a propósito del tratamiento de otros delitos, que en uno de los casos la cita que se hace es cerrada y en todo evento no responde al pensamiento del autor, del cual tenemos un pronunciamiento mucho más extenso, donde explícitamente afirma la subsunción de la conducta. En cuanto a los autores, el profesor Alfredo Echeverri Orostupegui, al ocuparse en la parte especial de su manual del delito de alteración del precio natural de los géneros o mercadería del artículo 285 del Código Penal, efectivamente en 2 o 3 líneas dice que los delitos que aquí nos ocupan también se referirían a alterar los precios. Se trata de una toma de posición tangencial, brevísima y no fundada en forma alguna. En cuanto al trabajo de Verónica Rosenbluth, que no ha sido nunca ni es fiscal del Ministerio Público, como afirmó la defensa, lo primero que debe destacarse es que el mismo no es sino un comentario a una sentencia, lo que, como es obvio, condiciona totalmente su contenido y alcance. Y en segundo lugar, debe destacarse también que dicho comentario, al igual que la sentencia sobre la que recae, se refiere a un delito que no es ninguno de los que son objeto de este juicio, como es la inducción a la compra de valores. No puede obviarse que se trata de un comentario a una sentencia, porque precisamente son dichas sentencias y el caso sobre el que ella se pronuncia los que condicionan totalmente todos los extremos de un comentario. Así como la defensa justificaba el uso por el acusado en sus descargos ante la superintendencia de las expresiones utilidad contable, porque la superintendencia las usaba en la formulación de cargos, del mismo modo, la sentencia sobre la que recae el comentario y el caso que dicha sentencia resuelve determinan todo el contenido del comentario. No se trata de un análisis dogmático abstracto que procure desarrollar la mejor interpretación de una disposición cualesquiera, sino en su lugar de un análisis que parte de un pie forzado sobre el que debe pronunciarse. De este modo, si el caso, como ocurre con el que es objeto del comentario que nos ocupa, es uno en que el autor precisamente buscaba inducir fraudulentamente la compra de acciones a un precio superior al que resultaría del normal funcionamiento del mercado, y la sentencia así lo declara, no puede extrañar que el comentario sobre precisamente esa sentencia se aluda
a la manipulación fraudulenta del proceso de formación del precio. En razón de lo anterior, el comentario en referencia no puede justificadamente considerarse una toma de postura excluyente de otras cuya procedencia, el caso y la sentencia no le permiten explorar una toma de postura que esté definitiva y exhaustivamente fundada, eso sí, sobre la hipótesis de inducción. En suma, por las condiciones a que estaba sometido y por el preciso delito que constituye su objeto, nos parece cuando menos altamente discutible que el comentario a sentencia de Verónica Rosenbluth pueda válidamente incluirse en los respaldos doctrinarios de la tesis de la defensa. En lo relativo a la postura del profesor Fernando Londoño, dicho profesor la expone latamente en 2 informes en derecho que se evacuaron durante el curso de la investigación de los hechos que dieron origen a este juicio, y en 3 artículos de doctrina disponibles en Internet correspondientes a los años 2013, 2015 y 2017, el último de los cuales acompañamos a efectos viventes, no solo por ser el más reciente, sino además porque, como dice el mismo profesor a pie de página, toma en consideración sus trabajos anteriores, los informes en derecho, y constituye su toma de postura definitiva sobre los delitos contemplados en los artículos 52 y 53. En lo relativo a la exigencia de un elemento subjetivo, nos remitimos a lo expuesto en nuestro alegato de apertura. En cuanto a observaciones generales al trabajo del profesor Londoño, en primer lugar, para concretar la específica relación entre la conducta y la afectación del bien jurídico, que según dicho profesor exigen los tipos que nos ocupan, a lo largo de su exposición, el profesor Londoño, unas veces, las menos, alude al vínculo subjetivo, la intención o propósito de manipular la formación del precio de mercado de los valores que debe animar al autor. Y otras veces, las más, alude a un vínculo más objetivo, que es la creación de un peligro efectivo de manipulación, a la efectiva idoneidad de las conductas desplegadas para lograr el efecto manipulador. En términos dogmáticos, unas veces exige un elemento subjetivo del tipo de tendencia interna trascendente, convirtiendo los delitos en delitos de resultado cortado, y otras veces exige la concurrencia de una efectiva idoneidad manipulativa, concibiendo por tanto los delitos como delitos de peligro concreto. La razón de esta, a lo menos perturbadora, dualidad está en la insistencia del profesor Londoño en tratar conjuntamente los delitos del artículo 52 y 53
como si respondieran a una misma técnica de protección de un mismo objeto jurídico. Lo recién apuntado no se da en el caso de la exposición de la defensa, que a este respecto solo se queda con la confusión. En segundo lugar, pese a sus esfuerzos en tal sentido, en ninguna de las exposiciones es capaz el profesor Londoño de identificar cuáles serían las expresiones o la expresión de la descripción legal de la conducta prohibida, del texto de la ley en que se formulan o contienen las exigencias de efectiva idoneidad manipulativa o de intención que, según él, condicionan la afirmación de la tipicidad de la conducta. No se trata solo y en primer lugar que el profesor Londoño no sea capaz de identificar dónde se formulan expresamente tales exigencias en el texto legal, sino que antes, particularmente en la hipótesis relevante para este juicio de efectuar transacciones ficticias y por ello engañosas o fraudulentas, no es capaz de señalar tan siquiera dónde se formulan implícitamente tales exigencias. Por forzada que fuera la interpretación que propusiera, constituiría un avance y permitiría alguna discusión que se señale a lo menos dónde podría justificarse legalmente que se hicieran tales exigencias. Ello, por el contrario, está por completo ausente de su planteamiento, lo que en la dogmática de la parte especial del derecho penal solo puede tener una posible consecuencia, cuál es la completa exclusión de tal planteamiento extralegal. En tercer lugar, en definitiva, la pertinencia de formular tales exigencias trata de justificarla el profesor Londoño, primero en las mismas referencias jurisprudenciales y doctrinarias, incluidos sus propios trabajos que estamos analizando. Segundo, en los instrumentos de autorregulación de las propias bolsas. Y tercero, y por encima de todo, en una concepción trascendente, situada más allá de la ley, del bien jurídico protegido en estos delitos, que a su vez parte de la tesis del mercado perfecto, a cuyos inconvenientes ya aludimos, y cuya procedencia en relación a nuestros tipos legales pretende fundar en muy discutibles argumentos históricos y sobre todo con argumentos de derecho comparado atingentes a la regulación de estas conductas en la legislación federal norteamericana, en la seminal SEA, Securities Exchange Act de 1934. En todos los casos se trata de argumentos solo de lege ferenda y sin un argumento de lege lata. Los argumentos de lege ferenda carecen de toda relevancia interpretativa. Pero ocurre además, y según se verá,
que dichos argumentos resultan de todas maneras inútiles para el propósito para el que se los trae a colación. En efecto, en lo relativo al argumento fundado en la historia de la ley, basta comparar en lo pertinente el texto del artículo 48 del proyecto de 1980 con el texto del actual artículo 53 para constatar que son idénticos. Si son idénticos de la regulación que establece el proyecto, ninguna conclusión podría sacarse para la regulación actualmente vigente. Y naturalmente lo mismo puede afirmarse en sentido contrario. En cuanto al vínculo que pretende establecer con la legislación federal norteamericana, no puede dejarse de lado que esa legislación, a diferencia de la chilena, en la descripción de las conductas prohibidas, exige, expresa e inequívocamente que la conducta haya sido realizada con la intención o propósito de manipular el precio de mercado de los valores. Exigencia expresa e inequívoca que obviamente condiciona cualquier análisis comparativo y muy especialmente cualquier conclusión relativa a los requisitos a que está sometida la conducta. Lo que está expresamente exigido en la legislación norteamericana no puede de ahí sin más entenderse exigido en otra legislación que precisamente no contempla tal exigencia. Por el contrario, la conclusión que de ello podría sacarse es precisamente la opuesta. Pero el argumento determinante es que, como el mismo profesor Londoño se ve obligado a reconocer, no existe constancia alguna en la historia de la ley chilena que la legislación federal norteamericana haya tenido alguna influencia, tan siquiera indirecta en ella. En relación a para sus propósitos lapidarios antecedentes, no sabemos si con la intención de salvarlo o cuando menos de morigerarlo, el profesor Londoño hace la extraña observación de que tampoco hay constancia de que no haya tenido influencia. Observación. No hay constancia de que en la regulación del homicidio en el Código Penal chileno no haya tenido influencia el Código de Hammurabi. Pero de ahí nada se puede concluir. Una observación tan esotérica como esa queda a salvo de cualquier comentario. Respecto de los antecedentes regulatorios de la Comunidad Europea, que también trae a colación el profesor Londoño, el problema no se presenta, pues dichas regulaciones en todo caso posterior a la chilena. En lo relativo a los instrumentos de autorregulación interna de las propias bolsas, en los mismos, con solo 2 excepciones parciales, se limitan a recepcionar las disposiciones legales, en algún caso con diferencias intrascendentes, ya ejemplificarlas brevemente con irregular propiedad de una fuente legiferante de inferior jerarquía,
nada puede concluirse respecto a la fuente legiferante de superior jerarquía. En todo caso, excluida la referencia a la idoneidad que el profesor Londoño, sin dar razón específica alguna, identifica con la connotación o significado manipulativo de la conducta, en lo demás, su afirmación relativa a que las transacciones ficticias representan casos centrales e ineludibles y muy extendidos de la manipulación de mercado debe compartirse sin reserva alguna. Pero, reglón seguido, cabe apuntar que no se divisa ninguna razón para que ello importe tener que compartir también las específicas exigencias de efectiva idoneidad en el caso concreto que el profesor Londoño formula. Antes, por el contrario, si como afirma el profesor Londoño, reiteramos con nuestra aquiescencia, dichas conductas representan casos centrales e ineludibles y muy extendidos de la manipulación de mercado, parece evidente que el mejor camino para brindar una protección óptima al correcto funcionamiento del mercado es adelantar la prevención penal de dichos comportamientos inequívocamente atentatorios contra el mismo, la prevención penal de las transacciones ficticias, prohibiéndolas sin más, sin formularle exigencia adicional alguna, teniendo en consideración solamente el riesgo potencial que, según resulta de la afirmación que nos ocupa, son claramente portadoras para el bien jurídico de naturaleza supraindividual y de carácter institucional antes referido. Y según resulta de la sola consideración del texto de la ley, la legislación chilena justificadamente se inclina por esta última solución en el artículo 53. En quinto lugar, la otra objeción que formula el profesor Londoño a la posibilidad de prescindir de la exigencia de efectiva idoneidad manipulativa de la conducta que él postula, convoca una diferencia de fondo, probablemente insalvable, que nos separa de las bases mismas del planteamiento de dicho profesor, de su concepción de la función que cumple y tiene asignada la dogmática jurídica. En efecto, según el profesor Londoño, el que la ley no aluda, ni por ende exija específicamente la efectiva idoneidad engañadora de la conducta de efectuar transacciones ficticias, deja el paso a interpretaciones textualistas que contrarían el sentido de protección y la sistemática del título. A nuestro juicio, la afirmación anterior contradice los presupuestos más básicos de la interpretación y reconstrucción dogmática del derecho, que precisamente
y particularmente en su parte especial, son y deben ser precisamente textualistas. El sentido de protección y la sistemática de los tipos de la parte especial deben establecerse en función y en razón del texto de la ley y en todo caso ser plenamente compatibles con ello. De hecho, la dogmática jurídica se denomina así porque precisamente encuentra en el texto de la ley el dogma, el axioma de que deben partir todas sus cadenas de argumentación que no pueden modificar dicho dogma por imperativo del principio de legalidad. Es precisamente este reclamo textualista que contra lo pretendido por el profesor Londoño, y aquí, siguiéndolo, la defensa, formulamos en este caso. El texto de la ley, el artículo 53, no condiciona la afirmación de la tipicidad de la conducta a quien él se describe a la satisfacción de las exigencias intrínsecamente del eje ferenda que los recién aludidos les formula. En otros términos, la interpretación que estrictamente por razones extralegales propone el profesor Londoño con sus exigencias de concreta idoneidad o intención y con la consecuente restricción del ámbito de conductas abarcadas por el tipo, no se corresponde con lo dispuesto por la ley, con lo dispuesto en el artículo 53. Finalmente, en sexto lugar, aunque dejemos de lado solo como mera hipótesis de trabajo la falta de correspondencia con lo dispuesto en el texto legal y la implausibilidad de la tesis del profesor Londoño, así como el carácter infructuoso de sus esfuerzos para justificar su procedencia, creemos que estos fenómenos se explican también por la no incorporación a su análisis de la categoría de los delitos de peligro abstracto. En efecto, según se apuntó con anterioridad, el profesor Londoño parte de la base que si no se incorporan las exigencias de concreta idoneidad que él formula, los delitos no pueden entenderse al servicio de un bien jurídico supraindividual. En definitiva, debe concordarse con el referido profesor en que estos delitos no deben ni pueden entenderse al servicio de la protección de un bien jurídico de carácter individual. Pero ello no supone tener que concordar con él en la única alternativa que propone, y ello precisamente porque existe un tertum datur, una tercera alternativa. El legislador tuvo a su disposición también la técnica de los delitos de peligro abstracto, que son habituales en el denominado derecho penal económico, particularmente en el atingente al mercado bursátil, y por la que inequívocamente optó el legislador del artículo 53.
Finalmente, en cuanto a los presupuestos doctrinarios que invoca la defensa, cabe ocuparse ahora de la posición del profesor Héctor Hernández, en referencia a la cual ya apuntamos que de un lado la cita que del artículo que la defensa acompañó a efectos vivendi en su alegato de apertura es breve, tangencial, errada y además agregamos absolutamente inútil para los efectos para lo que se las realiza, y que de otro lado, lo que es más relevante, contamos con un pronunciamiento más extenso y específico del mismo autor que dejaremos a efectos vivendi. En lo relativo al artículo sobre el delito del artículo 59, letra A, la defensa cita dos párrafos, uno tomado de la página 108 del trabajo y otro tomado de la página 112. A efectos del debate que nos ocupa, el segundo párrafo aludido, el de la página 112, puede dejarse de lado sin más. En él se hace una afirmación general y abstracta sobre las modalidades de afectación del correcto funcionamiento del mercado de valores, que no puede sino compartirse sin reserva alguna, pero que está completamente desligada y nada aporta a la interpretación del artículo 53, y especialmente, y según es manifiesto, la misma no importa pronunciamiento alguno sobre la procedencia o no de exigir los concretos requisitos a cuya concurrencia la defensa, siguiendo al profesor Londoño, quiere condicionar la tipicidad de la conducta. En lo atingente a la cita que la defensa hace de un párrafo de la página 108 del artículo, lo primero que hay que destacar es que la misma es literalmente errada, y lo es en un aspecto de capital importancia para la correcta intelección del pensamiento del profesor Hernández. En efecto, el profesor Hernández no dice, como citó la defensa, comillas, los supuestos de manipulación de precios de mercado de la letra E en relación con las prohibiciones del artículo 52 y 53, cierre de comillas. Lo que el profesor Hernández realmente dice es, comillas, los supuestos de manipulación de precio o de mercado de la letra E en relación con las prohibiciones de los artículos 52 y 53, cierre de comillas. Cabe apuntar antes que nada que aún dejando de lado una imputación de intenciones, una exigencia mínima de seriedad que puede formularse a una exposición es que se sea especialmente cuidadoso en asegurarse que las citas que se exponen como textuales efectivamente se correspondan con el texto citado. En todo caso, en la cita correctamente realizada, se constata que en referencia a la elucidación del sentido regulativo del artículo 59, letra E,
el profesor Hernández contempla una alternativa. De un lado, manipulación de precio y de otro lado, manipulación de mercado. Supuesta dicha alternativa, resulta claro que correlativamente el artículo 52 contempla explícitamente como exigencia subjetiva la manipulación del precio, reservándose la protección algo más abstracta de las manipulaciones de mercado para las prohibiciones contenidas en el artículo 53. En este contexto, parece innegable e evidente que la referencia inequívocamente más abstracta a la manipulación de mercado no puede sino entenderse que corresponden, como se dijo, las prohibiciones previstas en el artículo 53. En ella, lejos de poder encontrarse algún respaldo, ni siquiera implícito, a la posición del profesor Londoño, y aquí siguiendo lo de la defensa, de condicionar la tipicidad de esas conductas al cumplimiento de concretas exigencias de peligro, el carácter abstracto de la referencia en comentario constituye un importante argumento para entender que con la misma se repulsa la formulación de tales exigencias. En suma, en la cita correctamente realizada, no solo no se encuentra ningún respaldo a la tesis de la defensa, sino que antes la misma parece más pertinente para respaldar la conclusión precisamente contraria a dicha tesis. En suma, en el artículo del profesor Hernández que acompañó la defensa, no puede encontrar la misma ningún respaldo ni apoyo a su tesis, según resulta ya de la sola lectura de los párrafos de dicho artículo que ella misma citó. Pero, como dijimos, hay un trabajo extenso del profesor Hernández relativo a estos artículos que dejaremos a efectos videntes. En él, el profesor Hernández señala, comillas, me permito citarlo literalmente, si se verifican compraventas de acciones que de ningún modo están destinadas a que se alcancen realmente los efectos propios del contrato de compraventa, porque en realidad el comprador no quiere incorporar a su patrimonio las acciones, ni el que las vende quiere enajenarlas, entonces se está frente a una compraventa que es solo aparente, que no es real y que en cuanto tal puede calificarse como una compraventa ficticia. Y si tal es el caso, entonces es indudable que la conducta es subsumible en el tipo legal que reprime precisamente la realización de transacciones ficticias sobre acciones. Para arribar a esta conclusión basta la sola lectura del inequívoco texto legal. Cierre de comillas. Y agrega luego, contrastando su conclusión, comillas, quizás la única posible objeción que podría levantarse contra esta conclusión consiste en que en la especie el propósito de quienes incurrieron en las conductas descritas no era necesariamente alterar el precio de las acciones en cuestión.
ya que en la especie las transacciones ficticias no parecen ser la antesala preparatoria para una ulterior transacción real en mejores condiciones. Cierre de comillas. Y en relación a esa objeción apunta, comillas, ante esta posible objeción debe hacerse valer en primer lugar que la ley chilena no prevé una exigencia equivalente a propósito del delito de transacciones ficticias y que una exigencia semejante resulta apenas compatible con la declaración relativa a que las cotizaciones o transacciones ficticias están prohibidas con independencia de que se lleven a cabo en el mercado de valores o en negociaciones privadas, pues difícilmente transacciones de este tipo pueden tener efecto en el precio de las acciones. Cierre de comillas. A propósito de ello, considera en términos más generales que, comillas, todo indica que la ley chilena no está dispuesta a tolerar las transacciones ficticias por el peligro general y abstracto que representan para el funcionamiento del mercado de valores y que las prohíbe in totum, sin dejar espacio para arduas discusiones sobre la concurrencia o no de exigencias subjetivas especiales. Cierre de comillas. Y finalmente concluye. Ahora bien, podría verificarse un desplazamiento de la objeción y exigirse una cierta idoneidad de la conducta para incidir en el precio de los valores en el mercado. Tal exigencia carece, por cierto, de puntos de apoyo en la ley y más aún, valga reiterarlo, se aviene mal con la declaración legal en cuanto a que no es necesario que los valores se trancen en el mercado de valores. Pero aun cuando se acogiera provisionalmente como mera hipótesis de trabajo, la alegación solo podría ser atendible tratándose de operaciones ficticias que fueran totalmente inocuas desde el punto de vista del funcionamiento del mercado de valores, cual manifiestamente no era el efecto buscado cuando lo que se pretendía era revalorizar el reparto de dividendos. Cierre de comillas. Resulta así que el respaldo y desarrollo de la doctrina nacional que majaderamente insiste en invocar la defensa se reducen en realidad a los solitarios planteamientos del profesor Londoño y a las 3 líneas de la tangencial y no fundada opinión del profesor Echeverri, lo que evidentemente no permite hablar de un extenso tratamiento en la doctrina nacional o de una interpretación del artículo 53 consolidada en la misma. Mucho menos puede hablarse que en la una o en la otra se encuentre un respaldo a la posición de la defensa. En suma, la defensa no puede válidamente invocar en su favor el argumento de autoridad. Hacemos la salvedad, eso sí, que la defensa, en su alegato de apertura, nos anunció expresamente que existía un
pronunciamiento favorable a su posición del profesor Jean-Pierre Matus Acuña. Sin embargo, en su exposición posterior no se hizo referencia alguna a la posición de Jean-Pierre Matus Acuña, dado que por nuestra parte, en términos cercanos a esto, solo hemos podido encontrar los dos artículos del profesor Matus relativos al artículo 285 del Código Penal, que nada tienen que ver con esto, y no hemos encontrado ningún otro pronunciamiento tan siquiera tangencial de ese profesor sobre los delitos que son objeto de este juicio. Confiamos que por exigencias mínimas de seriedad, la defensa se dará el tiempo en su legato de apertura para exponer la posición del profesor Matus y decirlo dónde se contiene esta, a objeto de poder ocuparnos de ella. En lo relativo a los dos pronunciamientos, uno administrativo y otro judicial, que cita el profesor Londoño como jurisprudencia que respaldaría su posición, cabe apuntar antes que nada, de un lado, que rectamente interpretados y contextualizados en estos pronunciamientos, el citado respaldo no existe en modo alguno. Y de otro lado, que el único fallo de la Corte Suprema sobre estos delitos que acompañamos a efectos vivendi en nuestro alegato de apertura, consagra una solución que se contrapone abiertamente con las posiciones de dicho profesor y de la defensa. Desde ya, en el nivel más superficial de análisis, en dicha sentencia, la Corte Suprema desecha tesis de quienes tenían la defensa, de quienes resultaron condenados ahí, muy cercanas a las que aquí sustenta la defensa del acusado, y correlativamente da cabida a posiciones muy cercanas a las que en este juicio mantienen los acusadores. Pero en un nivel más profundo, ese fallo de la Corte Suprema es el único que puede justificadamente citarse como precedente a efectos de este juicio, pues en el mismo, a diferencia de las otras dos resoluciones citadas, se pronuncia sobre la subsunción de la conducta en el artículo 53, inciso segundo, en relación a un supuesto de hecho en que el mismo supuesto no predetermina de antemano, antes de la valoración jurídica, antes de que se plantee siquiera la discusión sobre la subsunción, cuál es el vínculo o relación de la conducta desplegada con la efectiva afectación del bien jurídico, cuál es la relación de la conducta y la voluntad que la animaba con la efectiva afectación del proceso de determinación en el mercado del precio de los valores. La circunstancia que en el supuesto de hecho de dicha sentencia de la Corte Suprema, al igual que según la defensa, ocurre con los supuestos de hecho que son objeto de este juicio, no esté presente de antemano ni el peligro concreto para el correcto funcionamiento del mercado
en la determinación del precio de los valores, ni tampoco el proceso manipulativo es manifestación de que la Corte Suprema considera que ello no es obstáculo alguno óbice para afirmar la tipicidad de la conducta, como es obvio, y ya lo apuntamos. Esta solución de la Corte Suprema se contrapone abierta e insoslayablemente con la postulada para casos de esas características, incluido el que aquí nos ocupa por el profesor Londoño, por lo que evidentemente la misma constituye un severo mentiz de la Corte Suprema para esas posiciones. En lugar de lo anterior, tanto la resolución en sede administrativa del caso MBI como la resolución judicial de instancia del caso Schwager se pronuncian sobre supuestos de hecho en que los comportamientos que constituyen su núcleo, de un lado, considerados en sí mismos y de antemano, estaban subjetivamente dirigidos a incidir en el proceso de formación del precio de los valores en que recaían. Y de otro lado, efectivamente consiguieron el propósito buscado. En razón de lo apuntado en un primer análisis, y al igual que señalamos que sucedía con la nota de Verónica Rosenbluth, que precisamente era un comentario a la sentencia del caso Schwager, resultaba perfectamente esperable y era completamente explicable que las resoluciones que se pronuncian sobre dichos supuestos de hecho consideren y ponderen tanto el propósito que animaba a los autores como la idoneidad y eficacia causal de las conductas. Pero de ello, obviamente, atendido el pie forzado que el caso sobre el que se pronuncian representa, no es posible establecer conclusión alguna de carácter general ni ninguna conclusión aplicable a un caso totalmente distinto. Presupuesto básico de la teoría del precedente es que el caso que se quiere utilizar como precedente sea análogo en aquello que es jurídicamente relevante con el caso para el que se lo trae a colación. Si no existe esa similitud en los supuestos de hecho entre el caso anterior y el caso actual, obviamente el caso anterior no es un precedente para el caso actual. Con la descripción que hace la defensa de los aspectos esenciales del supuesto de hecho sometido a la resolución de este tribunal, según se dijo, el único de los pronunciamientos citados que válidamente puede citarse como precedente, como jurisprudencia pertinente, es precisamente la sentencia de la Corte Suprema, que justamente resuelve en un sentido radicalmente opuesto al postulado por dicha defensa y considera que las dos exigencias a las que la defensa pretende someter la tipicidad de la conducta no son tales y su ausencia no es óbice
para la subsunción de la conducta, tal y cual lo postulan los acusadores en este caso. La única resolución que hipotéticamente podría invocar la defensa como jurisprudencia que respalda su posición sería una que en ausencia de uno u otro de los dos factores tantas veces aludidos y precisamente en razón de dicha ausencia, resolviera la atipicidad de la conducta, pues esa es la única hipótesis en que la resolución se estaría pronunciando sobre un caso similar en esos aspectos al que es objeto del juicio, y lo estaría haciendo de conformidad a lo postulado por la defensa. En síntesis, esa hipotética e inexistente resolución efectivamente estaría acogiendo la tesis de la defensa, lo que no hace ninguna de las resoluciones de las que nos hemos ocupado, por lo que dicha defensa no puede invocar jurisprudencia alguna en su favor. Establecido así que la posición del profesor Londoño, y aquí siguiendo lo de la defensa, en rigor carece de precedentes jurisprudenciales y en doctrina representa una opinión aislada, su principal defecto formal, que por sí solo la priva de cualquier posibilidad de éxito, es que se contrapone abiertamente con lo dispuesto en la ley y en una relación de mutua implicancia con lo anterior. Su principal defecto dogmático es que prescinde también de la distinción analítica básica entre el que se quiere proteger y el cómo se lo protege. En efecto, si bien se trata de dos aspectos que se imbrican, pueden ser distinguidos con nitidez. El legislador debe tomar dos decisiones, una precisamente relativa a qué es lo que quiere proteger, cuál es el interés, estado, función, posibilidades de participación social. En síntesis, cuál es el bien que quiere salvaguardar, elevándolo a la categoría de objeto jurídico penalmente protegido, y otra decisión, no necesariamente sucesiva, atingente a cómo, con qué alcance se le brindará dicha protección. Lo que importa la decisión acerca de qué modalidades o formas de afectación a dicho objeto de protección se quiere prevenir mediante su prohibición y amenaza penal, y con ello necesariamente acerca de qué grado de cercanía exige que exista entre la conducta y la efectiva afectación del bien jurídico. El legislador, a este respecto, tiene a su disposición la técnica de los delitos de lesión, la técnica de los delitos de peligro concreto y la técnica de los delitos de peligro abstracto. El recurso a los delitos de peligro concreto, que en definitiva son delitos de resultado, de un resultado de peligro,
importa que el legislador, en la descripción legal de la conducta prohibida, en el tipo, formule la exigencia de que concurra el resultado de peligro, la exigencia de que la acción de que se trate genere en el caso concreto un peligro real y efectivo de lesión del bien jurídico. Debe tratarse de una exigencia de idoneidad en el caso concreto. Exigencia que está por completo ausente en el caso de los delitos descritos en el artículo 53, que se satisfacen solo con la peligrosidad ex ante de la acción, con el peligro general de abstracto que la sola realización de la acción representa. Y por ello se trata de delitos de peligro abstracto que no requieren acreditación de ningún peligro real y efectivo. Si pese a lo explícito del texto legal, alguna duda pudiera subsistir sobre este punto, concurre a fortiori a disiparla totalmente y a ratificar la corrección de las afirmaciones precedentes la circunstancia que el artículo 53 comprenda expresamente las transacciones ficticias y por lo mismo engañosas o fraudulentas que se efectúan fuera del mercado de valores, en negociaciones privadas e incluso las que recaen sobre valores no regidos por la ley de mercado de valores. Como es manifiesto, es muy difícil, si no prácticamente imposible, construir una hipótesis, formular un ejemplo en que una transacción efectuada fuera del mercado y más aún una que recae sobre valores que no se transan en el mercado sea efectivamente idónea en el caso concreto en la transacción para crear un peligro real y efectivo de manipulación del mercado en lo relativo al tratamiento al interior de este del precio específico del valor de que se trate. Extremando la imaginación, podría pensarse en una aparentemente muy cuantiosa operación ficticia realizada en negociaciones privadas, que eso sí, en todo caso, recae sobre un valor que se transa en el mercado y que es objeto coetáneamente de profusa publicidad. Según es evidente, se trata de ejemplos irreales, que en ningún caso son los que puede asumirse que se tuvieron a la vista al momento de legislar. Si en la interpretación debe partirse de que el legislador es racional, que la legislación es racional, no puede aceptarse que en dicha legislación se impongan exigencias imposibles o casi imposibles de cumplir. No puede partirse de la base que el legislador va a colocar exigencias irracionales a las prohibiciones. Si esto es así, no puede sino concluirse que en el modelo de legislador racional
el peligro que se quiere prevenir es precisamente abstracto. Los ejemplos claramente de laboratorio que trabajosamente elabora el profesor Londoño para tratar de ilustrar lo contrario del alimentante que pretende reducir ficticiamente la base de cálculo de la pensión que está obligado a pagar, y del corredor que quiere aumentar fraudulentamente el número y monto de las comisiones que cobra, fracasan estrepitosamente en alcanzar su propósito, desde ya por ser precisamente lo que son, ejemplos de laboratorio, que no son los casos que sirven de guía al legislador y a la interpretación de la legislación. Además, porque en ellos se minusvalora la significación que por sí solo tiene el carácter ficticio, engañoso o fraudulento de la transacción para la confianza del público en general en la bolsa. Y en tercer lugar, porque al proponerlo se desconoce que dentro del riesgo que se trata de prevenir está también el riesgo de generalización de las conductas. Situados en el terreno de los casos extremos e irreales, es indudable que los ejemplos planteados por el profesor Londoño arrastran ese riesgo de generalización. Pero ocurre que además, como lo expusimos latamente en nuestro alegato de apertura, al que en todo caso nos remitimos, que en este punto fue aludido sesgadamente en el suyo por la defensa, y como lo destaca también el profesor Hernández, en el caso que nos ocupa, las conductas desplegadas por el acusado sí tuvieron efectivamente la idoneidad para incidir sobre el proceso de formación del precio al interior del mercado, dejando de lado la referencia al valor neto, que en realidad no hay ninguna razón para dejar de lado. Se acreditó en el juicio, más allá de toda duda razonable, que el valor o monto de los dividendos que una sociedad reparte es uno de los factores determinantes de la decisión de comprar y del precio al que se compran las acciones. Las conductas que son objeto de este juicio determinaron el valor de los dividendos que repartían las sociedades. Sí determinaron el valor de los dividendos, determinaron el proceso de formación del precio de las acciones de esas sociedades. Y por ende, siendo conductas, siendo transacciones ficticias y por ello fraudulentas y engañosas, las transacciones ficticias de que se trata tienen idoneidad en el caso concreto para crear el peligro concreto del que se trata en la medida que son idóneas para determinar el precio, el valor o monto de los dividendos que reparte la sociedad. Si alguna duda pudiera subsistir
insistir a este respecto y entendemos que con la prueba rendida en el juicio no existe espacio para ninguna, concurrirá a disiparla definitivamente la circunstancia conocida y probada en el juicio que en el funcionamiento normal del mercado de valores el reparto y monto de los dividendos es un hecho esencial de aquellos que de conformidad al artículo 9 de la ley respectiva, los emisores están obligados a divulgar. Esto es un hecho que un hombre juicioso consideraría importante para sus decisiones de inversión. Antes de ocuparse brevemente de los casos en particular, es pertinente hacerse cargo de la misma forma de una consideración general y común que formula la defensa, cuál es que en cada una de las operaciones consideradas sería completamente regular en cuanto ellas cumplirían con todos los requisitos legales y reglamentarios a que estaban sujetas. Al respecto cabe apuntar, primero, en la reflexión en torno a los negocios jurídicos aparentes, simulados o ficticios, a lo menos desde la importante obra de Francisco Ferrar en adelante, no es un tema, no es discutido, es aceptado que dichos negocios cumplen con todos los requisitos formales a que los somete el sector del ordenamiento jurídico al que corresponden. No es discutido que los mismos, como lo señala la superintendencia en la resolución 223, se ajustaron formalmente a las normas que regulan las transacciones. De hecho, en el juicio, los acusadores no cuestionaron ni rindieron prueba en contra de que las transacciones que constituyen su objeto hayan cumplido con todos los requisitos formales que legal y reglamentariamente le eran aplicables. Pero, en tercer lugar, según es manifiesto, el cumplimiento de tales requisitos formales es completa y totalmente irrelevante para el objeto de este juicio. Es completa y totalmente irrelevante para efectos de establecer el carácter, en todo caso de fondo, puramente aparente, ficticio o simulado, y por ello engañoso o fraudulento de dichas transacciones. Para efectos de la veracidad o la falsedad del contenido de las declaraciones que constituyen el falso testimonio, en el delito de falso testimonio es absolutamente irrelevante que tales declaraciones se hayan prestado cumpliendo todas las formalidades legales. Del mismo modo, para efectos de la afirmación de la tipicidad de un delito de estafa para cuya comisión se celebra un contrato solemne en el que en realidad se materializa el delito de estafa, es absolutamente indiferente e irrelevante que el mismo contrato se haya celebrado ante notario y cumpliendo todas las formalidades pertinentes.
incluso más, y en directa relación con lo que se apuntará a continuación, es igualmente irrelevante que del mismo modo, formalmente, se hayan hecho las correspondientes prestaciones mutuas en la forma prescrita por el contrato, pues con ella se consume el delito. En eso, ese es el rol que tienen las prestaciones mutuas. Lo que en realidad ocurre es que para determinar la relevancia penal de la conducta se debe traspasar o en todo caso incorporar la apariencia formal que normalmente estará integrada en el plan del autor, como precisamente ocurre con las transacciones que son objeto de este juicio, para proceder a considerar lo que la conducta de que se trate verdaderamente constituye. En el caso de las transacciones que son objeto de este juicio, constituye un pie forzado para el logro del propósito en realidad buscado, una modalidad comisiva obligada, el que las transacciones se realizaran en el mercado, sujetas por ende a todos los requisitos formales, legales y reglamentarios que ello suponía. Y el que se realizaran en el mercado sujetas a esos requisitos era parte del plan del autor, por cuanto era condición indispensable para el éxito de su proyecto delictivo. En este contexto, el cumplimiento de los requisitos formales, lejos de excluir la tipicidad de la conducta, concurre a su afirmación. De eso se trata al analizar el plan del autor. En suma, el argumento de la defensa, críticamente apreciado, colocado en el contexto de lo que era necesario para el éxito del proyecto delictivo en que estaba comprometido el acusado, en lugar de ser útil para el propósito para el que dicha defensa lo invoca, concurre en sentido diametralmente opuesto a justificar la ilicitud formal y material de los comportamientos de dicho acusado en los términos previstos en el artículo 53. Excluido el cumplimiento de los requisitos formales, la defensa invoca, vinculado a él, otro argumento, cual es que en las transacciones que nos ocupan, efectivamente se transfirió el dominio de las acciones sobre las que recaían. Obviamente, si no se quiere recurrir a un argumento puramente circular, el análisis no puede ser puramente formal, si no volvemos a lo que recién expusimos, lo que conlleva que no puede ser de cada operación considerada individual y aisladamente. En su lugar, se debe situar cada una de ellas en el contexto al que pertenece, vinculándolas obligadamente con aquellas otras operaciones con las que natural y manifiestamente se relaciona en el contexto de la descripción típica. No hay tantos delitos como transacciones. Las transacciones se ordenan en bloques. Esos bloques conforman una unidad natural de acción. La acción humana
puede comprender distintos movimientos corporales, pero frente a la acción de matar mediante 5 puñaladas, no tendría sentido alguno que se analizara cada una de las puñaladas separadamente para entenderlas constitutivas de un delito de lesiones. Lo que la ley de mercado de valores obliga es a establecer si nos encontramos o no en presencia de transacciones ficticias, de una transacción ficticia. Eso es lo que describe la ley. Esa descripción de la ley, apreciada conforme el sentido natural de la víctima, de la vida, puede comprender distintos movimientos corporales, distintas transacciones individuales que constituirán una sola transacción ficticia si son cercanas en el tiempo, con los mismos partícipes, con roles de vendedor y comprador sucesivamente intercambiados. Y lo más importante, que es lo determinante, que no producen alteración alguna en el estatus del que existe sobre el dominio de las acciones antes y después de la serie de transacciones. Esa identidad de parte con roles de comprador y vendedor intercambiado y la circunstancia que no se modifica el dominio de las acciones es lo que determina cuáles son los hechos abarcados por la descripción típica transacciones ficticias. Sin querer traer aquí la problemática en que se ha convertido, que a nuestro juicio es más de palabras que de conceptos, quizás pueda ser clarificador utilizar en este caso las expresiones que utiliza el legislador del Código Penal. Y en lugar de hablar de unidad natural de acción, hablar de unidad de hecho típico, porque al hecho se remite el artículo 75 del Código Penal. Y así como el verbo rector de una acción, matar, 5 puñaladas, saludar, a lo menos 2 movimientos corporales, transar ficticiamente, ese hecho es único, es una unidad natural de hecho, y ese hecho abarca un bloque de transacciones donde no se quería modificar el estatus del dominio. Entonces, para establecer si había intención de traspasar y adquirir el dominio, así como para establecer si se traspasó o se adquirió el dominio, es básico tomar en cuenta el hecho unitario que la descripción legal nos obliga a considerar. Y eso es precisamente lo que no hace el argumento de la defensa. Pero en relación a los 3 primeros grupos de casos, la defensa agrega un argumento adicional. Señala, hay más transacciones. En el contexto del trading al que masivamente me dedicaba, yo hacía muchas transacciones. Y es arbitrario segmentar estas transacciones del conjunto de transacciones que yo realizaba. Ese alegato es inverosímil. Es pretender que los factores de similitud entre las partes y el objetivo final que dan identidad a ese segmento más pequeño de transacciones se deben al puro azar,
a la pura coincidencia en el marco del trading. La verdad es que es un hecho, basta remitirse a los trabajos de Jordi Ferrer o de Daniela Catino para establecer el estatus epistemológico del mero azar, de la mera coincidencia, que es igual al de la conspiración. Las tesis conspirativas no prueban nada, pese a que aparentemente lo explican todo, y no prueban nada porque no son contrastables. El atribuir un determinado fenómeno a la pura casualidad no prueba nada porque no es contrastable, no es aceptable como asunción racional en materia probatoria. No cabe atribuir a la mera casualidad los factores diferenciadores que permiten construir cada una de las unidades de hecho. Pero no es en esto lo único que la tesis de la defensa se funda en el azar, en la pura casualidad. En el caso 5, la operación Lindsor, la única explicación que se da es el azar. El azar determinó que el grupo Lindsor fuera el comprador y que ese grupo Lindsor fuera lo que se denominó un fondo flipper. O sea, no se trata que en el caso 5 se quisieran obviar las dificultades encontradas en el caso 4. No, por ningún motivo. Fue pura casualidad que el comprador fuera Lindsor, puro azar. Eso no es una explicación, no es razonable remitirse al puro azar, sobre todo si se observan las similitudes sustanciales entre el caso 4 y el caso 5, que no pueden sino llevar a la conclusión que en el caso 5 lo que se quería era obviar las dificultades que se había encontrado en el caso 4. Frente a esa explicación racional que da cuenta de todos los extremos fácticos que constituye una buena explicación de todos los extremos fácticos, ¿qué nos dice la defensa? No, eso es puro azar, pura coincidencia. No hay ninguna similitud. Eso no es razonable. Es volver a la tesis de la conspiración. Y las tesis conspirativas, así como las azarosas, carecen de toda virtud probatoria. Insistimos, pura y simplemente porque no son contrastables. En el caso 4, además de esta normalidad, regularidad formal del funcionamiento del mercado, lo que se agrega es la intervención de Celfin haciendo pujas. La verdad es que esa intervención no es sino retornarnos a los argumentos puramente formales a los que ya nos referimos. Sí dependía si era parte del proyecto delictivo de los autores realizar esas operaciones en el mercado, también era parte del proyecto delictivo de los autores ajustar las operaciones a las vicisitudes de su realización en el mercado. Y entre esas vicisitudes a las que debían adaptarse y que constituían obstáculos relativamente insignificantes, como lo demuestra el hecho de que en definitiva no impidieron la concreción de la operación, estaba el que terceros extraños pudieran pujar. Pero eso no altera que ello se correspondía simétricamente con el plan de los autores.
es ese. Identidad de partes con roles de vendedor y comprador intercambiados. Y identidad de resultado final, los que determinan la unidad de hecho o unidad de acción, acorde a las condiciones generales de la vida y el sentido de las prohibiciones del artículo 53, la serie o secuencias de transacciones que integran cada uno de los casos comprendidos en la acusación constituyen lo que se denomina una unidad natural de acción, misma que consecuentemente debe subsumirse como tal, como unidad, en los tipos penales correspondientes. Llegamos así al caso 6 del primer grupo de hechos, ya el ejemplo de las 5 puñaladas de un total o de una serie de 10 que provocan la muerte de la víctima. Previo a ese análisis de ese acápite que usted ha anunciado, vamos a atender a la hora, vamos a hacer el receso, ¿sí? De media mañana, 30 minutos, y continuamos escuchándolo al regreso.